Y es un texto que para mí ha sido revolucionario. Y voy a tratar de tocar algo así como quien dice por encimita, porque realmente no quiero agotar el tiempo. Estamos con límite de tiempo, pero gracias al Señor hay una palabra tremenda. Cuando usted abre la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 14, le compartí a ustedes la otra vez acerca de las 7 cualidades de aquel que es portador del cántaro. Pero le seguí dándole el texto y leyendo el texto, buscando dirección del Espíritu Santo. E increíblemente el Señor empezó a ponerme a meditar cada expresión, cada palabra. Voy a tratar de predicar 3 sermones en uno hoy, imagínense. Pudiese únicamente dedicarme a un aspecto, pero no quiero mutilar el texto porque el texto se ha cargado de tanta belleza que entramos en la palabra y en la lectura, refrescando nuestras lecturas. Evangelio según San Marcos. Marcos capítulo 14, verso 12. Saludamos a los hermanos y hermanas que han de vernos por medio de Blessing TV, los que han de escucharnos por medio de los WhatsApp. Que el Señor le bendiga desde Punta Arenas, El Roble, Iglesia de Dios, Evangelio Completo en Costa Rica. Cuando leemos la palabra del Señor en Marcos, en el capítulo 14, versículo 12, dice: el primer día de la semana de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, atento, yo voy a entrar en la palabra inmediatamente mientras voy leyendo. Son los discípulos los que toman la iniciativa. Atento a este punto. No es Jesús. Son los discípulos, usted y yo, los discípulos apóstoles, en el pasaje bíblico, los que hacen una pregunta de mucho interés, ya que es la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua es aquella que se celebró de la salida del pueblo de Israel. Ya usted lo conoce, ya usted lo sabe. En Éxodo capítulo 14, cuando el pueblo se preparó para salir y ser libres del cautiverio que habían pasado, en el tiempo que habían estado ellos como esclavos de una nación como Egipto. Imagínense una Jerusalén abarrotada. Si en los tiempos de diciembre, estamos predicando en noviembre del 2016, lo digo por la grabación. Si en los tiempos de diciembre en todos los países del mundo, usted va a los multicentros, va a las avenidas, usted no puede transitar, pues algo así se tornaba en Jerusalén cuando venía la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua no se podía celebrar, tratando de que usted entienda el pasaje, ni en Guanacaste, ni en Punta Arenas, ni en Cartago. Se celebraba única y exclusivamente en la ciudad. Recuerde que Jesús no vivía en Jerusalén. Él vivía en las montañas de Galilea, en Judá. En Galilea, perdón, del norte, arriba. Y Jesús, como cualquier otro judío de aquel tiempo, tenían que descender a la ciudad donde únicamente se podía celebrar la cena de la Pascua, o lo que se le llama Pesaj, en conmemoración de lo que había ocurrido allá en Éxodo, cuando el pueblo de Israel, el Señor le dice que tienen que comer la cena del Cordero,
y a la medianoche se anuncia la partida, etcétera, etcétera. Los discípulos toman la iniciativa. Mire la finura del texto. Ellos dicen: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Una pregunta que yo, igual que usted, lo hemos leído, a menos que nos metamos en el texto como lo vamos a hacer ahora. Los discípulos, que son 12, preguntan: ¿dónde quieres que te llevemos a comer tu Pascua? Tu Pascua, tu fiesta, tu celebración, no la nuestra. Se nos pasa por alto la lectura y usted va a encontrar un juego de palabras, porque los discípulos están diciendo: queremos irte a preparar tu Pascua, no la de nosotros. ¿Por qué? Y es aquí donde empieza la gran enseñanza de lo que Jesús le va a decir a los discípulos y a las discípulas de todos los tiempos, al igual que nosotros. Ellos toman la iniciativa. Ellos quieren preparar la Pascua. Quieren preparar una fiesta para el Señor. Ellos quieren hacer algo para Dios. Como que quieren impresionar al Señor. Y sigue diciendo el texto bíblico que Jesús le dice, verso 13, y envió 2 de sus discípulos. Subraye la palabra 2, no 4, 2 de sus discípulos. Lucas va a decir que es Pedro y Juan. Mateo ni siquiera menciona el pasaje. Y les dijo: id a la ciudad. Recuerde, ellos están en Guanacaste, están en una provincia, y tienen que venir caminando 2 de sus discípulos hasta la capital en Costa Rica, San José, porque allá iban a celebrar la Pascua. No la podían celebrar en otro lugar, tenía que ser en Jerusalén. Y envía a 2 discípulos. Jesús no le dice: cuando lleguen ustedes a la calle derecha, doblen a la izquierda, caminen 700 metros, encontrarán la pulpería Lula, por decir una propaganda, y de repente ustedes van a encontrar el localcito que ahí posiblemente me gustó, y ustedes van a entrar y me van a preparar la Pascua. No. ¿Por qué de repente el cambio de lenguaje? ¿Por qué ellos están pensando en preparar la Pascua para Jesús? Y Jesús le dice: cuando vayan a la ciudad tumultuosa, cuando ustedes lleguen a la capital, lleguen a Jerusalén, van a encontrar esas calles llenas de gente caminando para allá, corriendo, buscando los panes, buscando los corderos, buscando los inciensos, comprando todo, un tumulto de gente. Le saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. ¿Por qué le sale al encuentro un hombre? ¿De dónde sale? ¿Quién es? ¿Qué significa el personaje antropos, hombre en griego, que lleva el cántaro? ¿Por qué en vez de darle una dirección exacta, le dice que al encuentro le sale alguien que va a ser la señal y que tienen que seguirlo a él? Por primera vez aparece la palabra seguir
entre los 20 versículos bíblicos que menciona Marcos de la palabra seguimiento, utiliza la palabra seguir a un extraño. Y seguir era seguir a un maestro. Seguir significaba discipulado. Seguir significaba ser instruido. Lo raro es el personaje. Un personaje fuera de serie, como ya se ha predicado. Uno, quien llevaba el cántaro a las pilas de Siloé a buscar agua. No había agua como en los tiempos presentes, donde abrimos el grifo y ahí sale el agua. Tenían que ir a las pilas del estanque de Siloé, en Jerusalén. Yo estuve allí humildemente. Y cuando alguien miraba a un niño con el cántaro sacando agua, era normal. Era normal mirar a las mujeres sacar agua. Pero ¿quién es este hombre? Incógnito, que no tiene nombre, pero que resulta ser que él, el hombre del cántaro, va a guiar a los discípulos hacia la celebración de la Pascua del Señor. Él es una señal. Jesús no usó a los banqueros de la ciudad para decir: quiero que me preparen una cena. Todo judío tenía que hacer la cena de la Pascua. Pero Jesús no llamó a los fariseos para que le prepararan la Pascua. No llamó a los banqueros. No llamó a nadie que le preparara nada. Aparece un personaje que es simplemente un aguatero. Una persona que lleva agua. Un criado. Los criados también llevaban agua. Buscaban agua en el estanque de Siloé. Por lo tanto, extrañamente Jesús no usa un encopetado para que sea el hombre que les guíe al lugar donde él va a celebrar la Pascua. Me perdonan, pero no estoy celebrando la cena del Señor, es la Pascua. Y tampoco estamos en tiempo de Pascua, es en abril. Lo digo porque va a haber una apertura a lo que voy a decir al final. Ese hombre es un criado, no es el dueño de la casa. Su condición social es simplemente un esclavo. Dios va a usar a lo vil y lo menospreciado para hacer llevar a los discípulos a que aprendan las estrategias del reino de Dios. No usó un soldado herodiano para que lo llevara y les preparara una mesa que no era como esta. Y agárrese, porque hoy voy a decir con Biblia en la mano cosas que a ustedes le va a reventar la cabeza. No tengo la culpa que la iglesia cristiana haya hecho las cosas al revés. Por eso dije, no es Santa Cena para salvaguardar a la mentalidad cristiana católica. Un hombre que lo que es ese hombre es simplemente un aguatero, un aguador, pero se torna un colaborador del reino. Lo que estamos diciendo es que la primera imagen que nos viene a la mente es que ese hombre es un colaborador. No importa tu condición social, Dios te puede usar como un colaborador en el reino de Dios
Hay gente que dicen es que yo necesito tener título universitario, necesito tener mucha plata, necesito tener de repente cierta posición de status quo. No, es simplemente un criado, una persona rara que está ocupando un oficio de un hombre, pero está haciendo un trabajo de una mujer. Ahora voy a hablar de eso, si me da el tiempo. Entonces lo primero que estoy aclarando es el punto que este personaje es un personaje sencillo, un criado, un colaborador en la cena de Jesús. No es el dueño de la casa. Quien no le siga a ese hombre, quien no siga a ese hombre raro, extraño, voy a usar un cántaro de esto, que esto está muy pesado. Quien no siga a ese hombre, viene una palabra. Quien no lo siga a él, Jesús dijo, seguidle. No le dijo, si ustedes quieren, síganlo, sigan el que usted quiera. Seguidle a él. Le salió el encuentro. El que no le siga a él no podrá celebrar la Pascua de Jesús. Él es el Waze. Él es el que va a guiar a los discípulos, a la iglesia, al lugar que Dios ha preparado. No el lugar que los discípulos quieren preparar. Los discípulos están diciendo, no hay otra mejor oportunidad que celebrar al Mesías. Porque ellos le dicen, vamos a preparar tu Pascua. Porque los discípulos jupones están pensando que es el tiempo en que Jesús se manifieste como el Mesías y venza a los romanos en ese momento. Porque en la Pascua fue cuando se levantó Moisés. Porque en la Pascua fue un anuncio de liberación, un anuncio de libertad, un anuncio donde el pueblo de Israel quedaba libre de esclavitud. Ellos decían, ha llegado el tiempo en que se manifieste a Jesús como el libertador de nosotros. Y Jesús dice, 3 años y medio enseñándole a estos cabezones y todavía están creyendo que yo soy un caudillo, que yo soy únicamente uno que va a agarrarse a espadazos con los romanos. Y le tiene que mostrar a un criado humilde, raro y sencillo. Los planes de Dios no son como los planes nuestros. Ellos estaban pensando, es el momento de la coronación. Escucha, Natanael, es el día en que Él se va a manifestar. Ahora sí se va a revelar como el campeón, se va a revelar como Moisés. Él va a hacer milagros, prodigios, va a mandar fuego del cielo que destruya a los romanos. Ellos estaban con unas falsas expectativas. Tenían un concepto equivocado del Mesías. Y Jesús dice, ¿cómo les enseño a ellos que yo no vengo ni en caballo blanco, no vengo con espada en la mano? A ustedes le va a salir al encuentro un personaje insólito, como son insólitos los planes de Dios. Ese personaje es una personificación de que los propósitos de Dios son completamente al revés. Porque únicamente los que llevaban cántaros eran las mujeres, y este era un hombre queriendo entender de que los propósitos de Dios son al revés, que en el reino de Dios la alternativa del reino es distinta a los parámetros que el mundo tiene. Un hombre llevando un cántaro era algo raro. Como raros son los planes de Dios. Por eso es que nosotros muchas veces
No entendemos a Dios porque pensamos que Dios tiene que hacer así, allá, y porque esto me lo enseñaron. ¿Quién te engañó? Somos como los discípulos. Vamos a preparar tu cena, pero no era la cena de ellos. Ellos no estaban involucrados en el proyecto de Dios. Ellos decían, es tu cena. Pero Jesús quería enseñarle, como le dice en el versículo más abajo, le dice en el versículo 14, y donde entrare de cita el Señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Ellos dicen, yo no estoy comprometido con tu cena. Yo no estoy comprometido con tu proyecto. ¿Dónde vamos a preparar tu cena? Tu Pascua. Ese es tu iglesia. Ese es tu púlpito. Ese es el lugar de ustedes. Ellos se sentían como gente que no pertenecían a Jesús. 3 años y medio caminando con Jesús y ellos no estaban involucrados en el proyecto de Dios. Por eso es que ellos dicen, vamos a preparar la cena. ¿Cómo quiere que te la preparemos? Un momento, ustedes no me pueden preparar nada, porque los proyectos de mi Padre, Dios los ha preparado desde la fundación del mundo. A ustedes les corresponde involucrarse en los proyectos del reino de Dios. Damas y caballeros, en pleno año 2016, todavía la iglesia sigue con la mentalidad retrógrada, donde los proyectos de Dios son los proyectos de Él. Son los proyectos tuyos, son tus locuras, son tus fiestas, son tus cenas, pero no es mía. Cuando tenemos mentalidad retrógrada, pica en chile y arde, como tenían los discípulos, yo no me involucro. No hablamos de nosotros, hablamos de tu iglesia, pero no hablamos de nuestra iglesia. Hablamos de la casa de Dios, pero no hablamos de la casa de nuestro Dios. Y Jesús le corrige la mentalidad de ellos. Vayan y díganle al hombre de la casa que yo quiero cenar, quiero tener la cena con mis discípulos. Esto no es para Raimundo Fecundo y todo el mundo. Es el lugar de la culminación del proyecto de Dios. Te estoy hablando pura teología. La vida de Jesús no terminó con un gran milagro. La vida de Jesús no termina con grandes multitudes aplaudiéndolo. La vida de Jesús va a terminar con la muerte violentamente, mas ellos no estaban contemplando que el tiempo de Jesús había llegado y era un tiempo de partida, un tiempo en que Él sería entregado a los romanos y moriría brutalmente en una cruz. Ellos no estaban percibiendo el proyecto de Dios. Ellos creían que era otra fiesta más, creían que era otro culto más. Aquel hombre insignificante, aquel hombre que no tenía un estatus delante de la gente, quizás era un hombre donde él caminaba, la gente decía, pero qué hombre más raro, qué hombre más loco, este hombre se ve raro, este hombre no es de aquí, un hombre ridículo, un hombre caminando con un cántaro de agua. Es que los caminos del Señor van a ser distintos a los caminos del mundo. Es que los caminos del Señor te van a conducir a la vida, a la muerte y a la resurrección de Jesús. Este es el proyecto de Jesús. El hombre del cántaro no entró a cualquier casa, el hombre del cántaro entró para prepararle la cena de la Pascua, porque había llegado el tiempo que Él iba a ser sacrificado. Mas los discípulos no sabían eso. Los discípulos pensaban que era otra fiesta más. Los discípulos creían que era otra actividad más.
Por eso la Biblia dice muy cuidadosamente en el verso 12, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? ¿Qué quieres que hagamos? No estaban involucrados. Como dice el dicho muy costarricense, estaban mirando los toros desde la barrera. Estaban como turistas. Pero Jesús les dijo, yo he venido a comprometerme. Yo no he venido a levantar ánimos nacionalistas. Yo vine a anunciar una palabra liberadora, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo vine a anunciar que había una libertad mucho más grande que la Pascua que el hombre tenía, que el hombre consideraba, que el hombre había pensado de que era simplemente otra Pascua más. Aquel hombre del cántaro no era una persona digna. Nadie seguiría a alguien con cierta situación rara, con una mezcolanza. Pero es que el hombre del cántaro representa una sensibilidad para aquellos que se dejan guiar. Por eso Jesús dice, seguidle a él. Alguien que siga al hombre del cántaro es porque quiere aprender, quiere conocer, y él te llevará a las aguas profundas del compromiso y del proyecto del reino de Dios que Jesús vino a cumplir a esta tierra. La gente siempre quiere seguir a los grandes. Jesús no le dio un modelo que siguieran al hombre que tuviese la túnica más linda en aquel momento. No le dijo, a usted le va a salir un sacerdote con todo el vestuario arónico y a ese usted lo van a seguir. Le dijo que siguieran a alguien que no tenía mucha dignidad, un plebeyo, un servidor, uno que cumplía una función que no era gran cosa. No era ni siquiera un carpintero, el hombre del cántaro. Era simplemente un sirviente cargando agua para alguna casa de algún amo. Le estaba bajando los humos a los discípulos. ¿Cómo se llena la gente de orgullo? Y hay gente que la religión los vuelve orgullosos, los vuelve petulantes. Y seguir a un hombre de cántaro, ¿a quién? A ese hombre raro. Póngame que yo siga a un gran maestro, que yo siga a un gran religioso, que yo siga a un hombre de plata, pero seguir a un hombre extraño, raro, a uno que hace el papel de un criado. Jesús le está enseñando de que el camino del discípulo es un camino de humildad. Si hay una persona en la casa del Señor que crea que porque gana tanto, que porque tiene tal posición, que porque de repente tiene casa o carro, y que eso me hace sentir que yo vengo a la iglesia y que yo necesito que me rindan pleitesía, vaya olvidándose de eso. Aquí todos somos gente humilde, porque aquel que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, tenemos que seguirlo a él con humildad, con sencillez y libre de todo tipo de orgullo. Tenían que aprender a ser humildes. Ellos decían, llegó la hora, se va a manifestar el Mesías y nos vamos a sentar a la derecha y a la izquierda y reinaremos con él. Y me va a dar el territorio de Galilea. ¿Y qué territorio tú quieres? Oh, yo quiero el territorio de allá cerca de Gaza, tomando sol junto a la playa. Y Jesús dijo, 3 años y medio hablándole del reino, y lo que tengo es gente orgullosa,
gente que están pensando de que el reino de Dios consiste en comida, no están viendo que la Pascua es la inauguración de un proyecto de mi Padre. ¿Cuánta gente? Te avisamos que mañana habría Santa Cena del Señor. No venimos. Tenemos que agarrar a los cristianos de la última ola y sorprenderlos como el asaltante allí encañonándolo. Tenemos hoy pan y vino. Ni modo, Charita, ¿para qué vine? ¿Sabe por qué mucha gente no quiere tomar la cena del Señor? ¿Sabe por qué mucha gente, como los discípulos, no quieren la Pascua que sea de ellos, sino la Pascua de Jesús? La Pascua que queremos celebrarte a ti, tu comida. Porque esto me recuerda que Él derramó su sangre, que Él dio su vida en la cruz del Calvario. El pan me recuerda de que Él fue quebrantado en la cruz del Calvario por mis pecados, y que yo, a pesar de que Él murió en la cruz, a pesar de su muerte tan violenta, yo todavía sigo caminando de lejos, sigo todavía caminando como quien dice, yo no me comprometo mucho en las cosas de la iglesia, porque yo mejor estoy lejos que estar cerca de Él. Y ese es el dilema. Jesús le empieza a enseñar a ellos varios factores importantes. Voy a soltarme varias cosas. Quiero llegar a un punto único, impresionante, que me impactó en el estudio. Me salto la tercera página, la segunda página. Quiero llegar aquí. En este momento, en el punto que estamos, me salté muchas cosas, pero me impactaron 4 cosas que yo nunca había leído. 4 marcas que a ningún predicador le he escuchado, ni yo mismo lo sabía. Describe el aposento alto. Primer factor, primera coordenada del reino. Versículo 15, 14 y 15. Y donde entrare, de cita el señor de la casa, el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Jesús utiliza una palabra que se llama aposento. Hemos escuchado mucho la palabra aposento. ¿Qué es aposento? Entramos en zona profunda. Atento. Aposento es un lugar como una sala. No era un restaurante. Un lugar muy cómodo. Y la primera característica dice el versículo 15: y Él os mostrará un gran aposento. Gran, 1, aposento. 2, alto. 3, dispuesto. 4, preparado. ¡Wow! Con esto podemos quedarnos toda la noche. 1, las 4 coordenadas que tenía que tener el aposento, y que el hombre del cántaro los guió hasta allá, y que el dueño de la casa recibió una clave, una señal. Dice el maestro. En griego es didáskalos. Dice el maestro. No dice uno de los tantos maestros que había en Israel. El maestro. Y
para el dueño de la casa, uno era el maestro. Para usted y para mí, uno es el maestro, Jesús. El dueño de la casa sabía que aquel hombre que venía siguiendo al hombre, al criado del cántaro, que simplemente es un servidor. Usted y yo somos servidores. No somos los dueños de la casa como muchas veces queremos hacer. Y no me importa si diezma o no. El dueño de la casa es el dueño de la casa, que es Dios. Le dice los discípulos, dice el maestro, mi maestro, el maestro. Sí. Yo no sé cuánta gente tendrán maestros como el Señor Jesucristo. Pero este hombre supo que había una señal, una contraseña. El maestro. Y en Israel habían como unos 200, 300 maestros. Pero este era el maestro. Solo por primera vez aparece esta palabra en Marcos. Y entonces viene la palabra. Primera señal, primer distintivo, primera marca que detectamos aquí. Le dice el Señor en el versículo 15. Él os mostrará, dice Jesús, un gran aposento, diga conmigo, un aposento alto. El lugar donde iban a celebrar la Pascua no era un subterráneo. No era un lugar donde llevaba el nivel que tenía Jerusalén. Era un lugar alto, por arriba de sus entendimientos. Un lugar alto por encima de tus expectativas. Un aposento alto por encima de tus intereses propios. El aposento del Padre, donde está la cena del Señor, es un aposento alto, indicando de que está la expectativa del reino de Dios por encima de nuestra microexpectativa en este mundo. Para poder entender la misión de Jesús, Jesús lo lleva al aposento con 4 coordenadas del reino. Y la primera es el aposento donde yo voy a celebrar la última cena, la última Pascua, el proyecto de mi vida, que es este. Este es el proyecto de Jesús. No es el proyecto de oro y plata, no es el proyecto de fama. Este es el proyecto de Jesús, sangre, cuerpo quebrantado. Es un proyecto alto. No era un aposento en una terraza, en un garaje. Era aposento alto. Hasta que no entendamos que tenemos que elevarnos y mirar, como dice Habacuc capítulo 3, en mis alturas me hace andar el Señor. Hasta que no entendamos que los proyectos de Dios son más altos que los cielos no pueden contener su gloria, que los proyectos de Dios son muy altos, que lo que Dios tiene destinado para la tierra son proyectos altos, no proyectos enanos. El Dios al cual usted y yo servimos es grande. 2, tenía que ser grande el aposento. Él os mostrará, ¿qué cosa? Un gran aposento. El lugar donde el Señor iba a celebrar la Pascua era un lugar grande. No era un lugar pequeño. ¿Por qué grande? Grande para que cualquier persona del norte, del sur, del este, del oeste tuviera acceso a la comunión con Él, del proyecto que Él había venido a dar su vida a la tierra. Dios es el Dios de las cosas grandes.
Somos nosotros los que pensamos en pequeño. Somos nosotros los que pensamos que estamos siguiendo a un Dios pequeño. Cuando la Biblia me habla de un Dios alto y un Dios grande, un Dios en gran manera, un Dios de grande misericordia, un Dios que tiene su casa grande para que toda persona pueda encontrar bajo la sombra de sus alas lugar donde reposar. El aposento de la casa del Señor, el aposento de la cena del Señor, era un aposento grande. Grande me habla de apertura, donde entra el hombre, la mujer, los criados, los niños, el pobre, el rico, dando a entender que el aposento de la casa de Dios es un lugar para todos, es un lugar abierto, grande. Tercero, verso 15, me traje la versión Dios habla hoy, porque en el capítulo 14, el verso 15, no captamos la siguiente palabra, porque Reina Valera simplemente dice algo allí. Él os mostrará un gran aposento, 1, alto, 2, dice, dispuesto, tercera cualidad. Pero si leemos la versión Dios habla hoy, en el capítulo 14, versículo 14, dice, y donde entre, digan al dueño de la casa, el maestro pregunta, ¿cuál es el cuarto donde voy a comer con mis discípulos la cena de Pascua? Él os mostrará en el piso alto un cuarto grande que dice, arreglado. Arreglado. La palabra arreglado significa un cuarto con alfombra. Con alfombra. Porque los romanos comen así, con una mesa de 4 patas. Pero él iba a entrar a un lugar donde habían puesto alfombra, habían puesto comodidad, y se sentaban los judíos a comer la cena como la vas a comer hoy, sentado en el piso. Los romanos comían sentados en una mesa. El maestro prepara el aposento, le dice, y han puesto una alfombra con cojines, y allí comían el pan y el jugo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Mire lo que la iglesia, mire el error de la iglesia. Jesús come la cena sentado allí. Y nosotros celebramos la cena de pie. Y solo los esclavos comían de pie. Y tú no eres un esclavo. La iglesia católica nos metió eso en la cabeza. El sacerdote de pie dándote la hostia y el pan, y usted de pie como esclavo. Jesús dice, no, ustedes van a llegar a una sala y el dueño de la casa no ha puesto la mesita que comían abajo en el piso, ha preparado con alfombra. Quiere celebrar la cena con excelencia, pero abajo están en un lugar alto, en un lugar grande, pero van a comer como hijos. Van a comer como hijos, sentados en cojines y no de pie. Ahora entendemos por qué la Biblia dice en Marcos
Marcos que cuando el Señor iba a hacer la multiplicación de los peces y de los panes, no entendemos la Biblia. Jesús los mandó a que se sentaran. No podían comer el milagro de pie porque no eran esclavos. Porque si la Pascua era simbólicamente la liberación del pueblo de Israel que había ocurrido, en efecto, ahora Él venía a establecer en el aposento alto solo por aquellos que quieren aprender, solo los que están siguiendo al hombre del cántaro. Esto es solamente para discípulos. Esto no es para gente testaruda. Esto no es para gente cerrada. Esto no es para gente fanática. Esto no es para gente que vive y cree la Biblia a su manera. Esto es para gente que quieren aprender. Ellos decían, vamos a preparar tu Pascua. No, un momento. Ya yo he preparado todo. Le tengo un aposento alto. El aposento mío es grande. Y el aposento mío lo he preparado. 4. Y termino. Y dice la Biblia, Él lo mostrará un gran aposento, alto, dispuesto, preparad. La versión Dios habla hoy dice, un cuarto grande, alto, arreglado y ya listo. Listo. Y ya listo. Otra palabra que nos mete en problemas. Un aposento ya listo. La palabra está diciendo un aposento con excelencia. Al propio Jesús, métase con Jesús, no conmigo, amaba la excelencia. No era un hueco donde iban a celebrar la cena del Señor. No era un hueco donde iban a celebrar la liberación espiritual universal que Jesús haría cuando llegara a la cruz del Calvario. El proyecto de Jesús, aunque era un proyecto que llevaba a un lugar de calidad, alto, grande, un proyecto para hijos sentados en alfombra y un proyecto de excelencia. A tu Dios le gustan las cosas con excelencia. No le gusta la mediocridad. Por cuanto eres tibio, no eres ni caliente ni frío, dice la Biblia, Jesús te vomitará. Lo dice la Biblia. Por cuanto eres un mediocre espiritualmente. Y Jesús dice, yo he preparado, ustedes no me van a preparar nada. Los discípulos estaban creyendo que estaban preparando la venida del Mesías. Los discípulos creían que estaban preparando el día de un guerrillero. Y Jesús dice, en un momento, ustedes tienen una falsa expectativa del reino. Mi reino es un reino de altura, un reino de cosas grandes, un reino con una mayor dimensión, un reino que rebasa su entendimiento, un reino con excelencia y un reino solo para hijos. Si usted quiere seguir comiendo como esclavo, coma como esclavo. Pero Él me libertó a mí ya hace muchos años. Si usted quiere seguir a gente que no lleva el cántaro, a gente rara, a gente que no son pastores de mega iglesia, que no salen de repente en televisión, que no tienen más de, ¿qué somos? 400 personas. Hay gente que dice, ay, viene fulano. ¿Y quién es fulano? Fulano porque tiene una iglesia de tal envergadura, de tal cantidad. El hombre del cántaro era un don nadie, era un criado, y un criado raro. Era hombre con oficio de mujer, dando a entender que el estereotipo de tu entendimiento en el reino de Dios es al revés. ¿Cómo vamos a encontrar el aposento alto, grande, preparado para los hijos, con excelencia? Cuando vean
a alguien raro haciendo cosas raras. Cuando veas en la calle tumultuosa de Jerusalén gente con cordero, gente con panes sin levadura, mujeres cargando sus respectivos cántaros, no hay nada fuera de serie. Niños cargando cántaros, no hay nada fuera de serie. Pero de repente van a ver a alguien fuera de serie. A ese síganlo. Él te va a indicar cuál es la centralidad, cuál es la casa a donde tú tienes que ir. A él dijo Jesús lo dijo: seguidle, aprende, déjate guiar, porque él va a entrar a una casa. Él no va a pedir permiso porque él vive en esa casa. Él no es el dueño de la casa. El dueño de la casa es la casa de mi Padre, donde muchas moradas hay. Es la casa donde Dios te entra a ti y a mí. Entramos a la casa de Dios como una gran familia. Entramos como hijos para hacer cosas grandes, para hacer cosas de altura, cosas espirituales, para comprometernos con la misión y el proyecto de Jesús. Pero para eso tú necesitas aprender de alguien que es raro, de alguien que tiene un comportamiento fuera de serie, alguien que es hombre pero tiene un trabajo, un oficio de mujer, dando a entender que es una clave, es una alteridad, palabra teológica, es una alteración del reino. Las cosas en el reino son al revés. Le está diciendo los estereotipos que ustedes han manejado. Son estereotipos que el mundo le ha programado a ustedes para que ustedes comprendan así y asá. Pero la gente que lleva cántaro son la gente que te van a conducir a entrar a la casa donde hay altura, donde hay grandeza, donde somos hijos, hijas y donde tenemos excelencia en el reino. Somos gente excelente porque tenemos un Dios excelente. Tenemos música excelente porque adoramos un Dios excelente. Tenemos una predicación excelente porque tenemos una palabra excelente. Somos llamados a habitar en una casa de excelencia. 4 factores del reino. 4 coordenadas del reino. Estamos llamados a marcar un tiempo de compromiso. Termino con esto. Voy a repetirlo 3 veces por aquello que no es la cena del Señor. No es la cena del Señor. No es la cena del Señor. Si tengo que pagar el pan y el vino, yo lo pago. Yo no estoy celebrando la cena del Señor. Aquí van a venir niños, jóvenes, adultos, porque es grande. La casa está grande, la casa es grande. La Biblia lo dice, yo no. El aposento es grande, es para todos. Esa es religión. Aquí puede venir un piedrero, una persona arrepentida, puede venir. La iglesia, la religión dice, no, tú no puedes. Perdóneme, a Jesús lo mataron por eso. A Jesús lo mataron por eso. Y puso un modelo de un hombre raro. Puso un modelo de un hombre raro. No era el bastón de un profeta. Era un cántaro de una mujer. No era el bastón de un pastor. Era el cántaro del oficio de una mujer. Tercera exposición de la palabra para el próximo sábado. El hombre del cántaro está anunciando las bodas del Cordero. Porque el trabajo que hacía él era el trabajo que hizo Raquel cuando se encontró con Jacob. Era el trabajo que hizo Rebeca cuando se encontró con Eliezer. Era el trabajo de las mujeres que traían cántaro de agua preparando la venida del Mesías. La otra conferencia
el hombre del cántaro, el anunciador de la fiesta del Cordero. Porque Él te trae hasta acá. Él te trae y te introduce a la casa, al aposento. Un aposento ancho. ¿Sabes cómo era el aposento alto? El hermano Alan estuvo allí. El aposento era como de este tamaño. Y en un segundo piso. Alto. ¿Para qué? Para comer la cena del Señor. Sentado en el piso, como hijos, como los niños. La Iglesia Católica te enseñó a venir de rodillas, como un derrotado, como un esclavo. Jesús nos enseñó a que yo soy hijo, a que yo como en nivel de humildad, en nivel de sencillez. Aquí yo como en el nivel donde todos estamos juntos, comprometidos en la tierra. No estamos comiendo en las nubes. El evangelio no es para vivirlo en el cielo, el evangelio es para vivirlo aquí en la tierra. Él murió aquí en la tierra. La tierra abrió sus fauces para comerlo. 3 días y 3 noches como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Al comer la cena del Señor, bíblicamente hablando, yo soy hijo. A mí me gusta jugar con los niños. Cuando me llevan a Rachi, el hijo de Bella, de José, puede preguntarle a cualquiera. Me pongo con ellos a jugar con papeles de avión. Jugamos como niños. Porque el reino de Dios no es para gente orgullosa. El reino de Dios no es para los que dicen, oiga, yo tengo un vestido muy fino. ¿Cómo yo voy a doblar mis rodillas? ¿Cómo yo voy a sentarme en el piso? Y es por eso que comemos la cena del Señor. Pasamos hipócritamente el pan y el vino. Y veo a fulano. La altivez. Y vengo de tomar la cena del Señor. Y salimos y vemos a la hermana que está en la puerta. Me voy por la otra puerta. Y venimos de la cena del Señor. ¿Sabe cómo se llama eso? Religión. Y la religión no cambia. La religión es un marco de referencia, de ritos. Por eso Jesús tenía que celebrar la cena del Señor en el templo. Pero Él dijo, no, ya me han preparado mi cena. Y le ha preparado a alguien que para Él yo soy su maestro. El maestro Jesús, el maestro, es el que dio las directrices. Ese es el lugar más culminante en todo culto. La cena del Señor. Muchos pastores han agarrado esto como para asustar a la gente. Muchos pastores han tomado esto religiosamente. Lo que hizo Jesús, rompió los parámetros desde que dijo, a usted le va a salir un loco. Alguien raro cargando un cántaro. A ese síganle. ¿Cómo? Queremos seguir a alguien que lleve talit, alguien que lleve tefilín, alguien que vaya caminando con hábitos religiosos. No, sigan al hombre raro. Sigan al hombre insólito. Porque yo soy insólito. Yo no soy comprendido como ese hombre del cántaro tampoco es comprendido. Cuarto sermón. El hombre del cántaro es el hombre del Espíritu Santo. Es un simbolismo, porque es quien te lleva al aposento.
y del aposento brotará agua. Del aposento vendrá el derramamiento del Espíritu Santo. Aquel hombre no tiene título, aquel hombre es insignificante. Como para mucha gente allá afuera, el Espíritu Santo no tiene valor, pero para nosotros el Espíritu Santo es real. Para nosotros el Espíritu Santo hace locura para el hombre carnal, pero para nosotros es poder de Dios. Póngase de pie. Póngase de pie. Grupo de alabanza, me ayuda con una adoración al que está sentado en el trono. Yo no voy a bendecir los alimentos para que digan el pastor bendijo el pan y el vino. No. Es un lugar grande. Pastor, ¿quiénes van a tomar este pan y este vino? Solo la gente que se compromete con Dios. Solo la gente que cuando se le llama a trabajar, ahí están. Solo la gente que no se conforma con sentarse y venir al culto, casa, banca, casa, como dice mi maestro Matías, es aquel que viene a comprometerse. Es aquel que se quiere hacer hijo porque recibió a Jesús como Señor y Salvador. Es aquel que dice: este es el proyecto de mi Dios, de mi Padre. Este es el proyecto que Jesús vino a cumplir. Yo me comprometo con este proyecto. Él no murió por justo. No es la cena que vamos a preparar para Él. Ya Él la preparó. Ya Él la preparó. Si usted quiere, me acompañe. Si no, bye bye. Grupo de oración. Sí. Tome su pancito y yo tomo mi copita. Venga, haga lo que usted va a hacer. Usted es libre. Yo agarro mi pan y voy a sentarme aquí en el altar. Cada día más a ti. La Biblia dice que María y Marta habían invitado a Jesús a su casa. Y la Biblia me dice que Marta estaba afanada preparando alimentos, pero María se había sentado a los pies del maestro. María se había sentado en el piso a los pies del maestro para oírle, para entender, para comprometerse con la misión de Jesús. Maestro, no te da cosa que Marta, María está allí echada mientras yo estoy trabajando. Y Jesús tuvo que decirle: Marta, Marta, afanada y turbada, escoge lo mejor, escoge lo mejor, adóralo, como hija, adóralo como hijo, dado en el trono. Porque de tales siempre será de tales es el Rey. poder. Que está sentado en el trono.
para